Muy buenos días, espero estén teniendo un día excelente. El día de hoy vamos a ver uno de los siguientes temas que tenemos pendientes para aprender más a profundidad en Solid Edge. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Va a ser básicamente sobre el uso de las herramientas principales para el dibujo de un croquis o de un plano a través del programa. Antes de empezar, les recuerdo, si alguno de ustedes ha logrado instalar el software y no lo ha puesto en alguna de las clases pasadas o en algún comentario, póngalo para poder ir dándome una idea de cuántos sí lo pueden utilizar y cuántos no, para poder ir definiendo de la mejor manera cómo podremos llevar las clases a aquellas personas que ya sea que no tengan computadora o no lo pueden instalar, poder planear las prácticas, ya que eso clase de planeaciones, informes, los tengo que enviar con tiempo para poderlas establecer. Sería para que aquellos que no las puedan instalar el software puedan aprender lo mejor posible pues en las prácticas ya en el plantel, con todas las medidas de seguridad y demás. Pero bueno, por el momento vamos a empezar con lo que sería nuestro tema del día de hoy, el uso de herramientas básicas. Primero que nada, recordemos, abrimos el programa de Solid Edge y tenemos nuestro menú sobre nuevo, abrir, imprimir y demás. Damos clic en nuevo o con control N y se nos abren los distintos tipos de formatos. Aunque algún día podremos aprender de ellos, por el momento la mayoría de las veces vamos a estar utilizando isométrico pieza. Damos clic y esto permitirá que se abra nuestro archivo. Recordemos, en la parte de arriba tenemos muchas herramientas muy útiles para poder crear nuestras piezas y planos, y en el centro tenemos toda nuestra área de trabajo. Es importante recalcar que en Solid Edge podemos trabajar en dos formas principalmente: de manera tridimensional, en la cual nosotros nos desplazamos oprimiendo el botón del scroll o la ruedita de nuestro mouse para poder ver los tres ejes. Cuando hablamos de tres dimensiones, hablamos del eje X, eje Y y eje Z, que nos simbolizan básicamente, digamos, de forma vertical, de forma horizontal y la profundidad de cualquier objeto. Pero en el caso de que queramos trabajar de manera bidimensional, o más bien dicho, en dos dimensiones, es bastante sencillo. Ya sea que elijamos un plano directamente desde nuestro historial en la parte izquierda o en la pequeña cajita de control que tenemos aquí abajo, elijamos alguna de nuestras caras. Por ejemplo, aunque yo tenga aquí completamente inclinado los tres ejes, si yo le doy clic a la palabra de alzado, automáticamente solo me deja el eje Z y el eje X. O si yo le doy clic a la cara de planta, automáticamente me quedo solo con el eje Y y el eje X. Es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a quedarnos aquí para poder trabajar de la mejor forma con estas herramientas. Las herramientas que vamos a usar el día de hoy son las que tenemos aquí en la parte de arriba, en la pestaña de inicio, que están en la sección que dice dibujo. Todas estas son herramientas muy útiles para poder dibujar nuestras piezas que después les daremos tridimensionalidad. Empecemos. La más importante, la más utilizada, la más útil de todas es la herramienta de línea, que a pesar de que tiene distintas subsecciones, la única que realmente nos importa es la principal, la que dice línea. Les recuerdo a todos que si ustedes dejan su mouse flotando sobre la herramienta, automáticamente aparecerá una pequeña descripción e incluso pequeños videos que les explican el uso de cada una de estas herramientas. Dependiendo de la complejidad de cada una, es que será el tamaño de la descripción. Por ejemplo, en la del rectángulo tenemos hasta un pequeño video, mientras que en la de acuerdo es nada más una frase. Depende de cómo se utilice. Empecemos. Para activar la herramienta de línea le damos un clic y automáticamente ya la podemos estar utilizando. Nos va a aparecer un menú en la parte de aquí arriba flotando para distintas cualidades que queramos especificarle a la herramienta. Generalmente no es necesario acomodar ninguna a menos de que quieran hacer alguna actividad muy específica. ¿Cómo funciona entonces la herramienta? Simplemente yo doy un clic y esto creará el primer punto de mi línea. Al ser una línea perfectamente recta, no importa hacia dónde yo extienda mi mouse, me va a seguir con un ángulo, una línea perfectamente definida. Ya, si yo me voy, por ejemplo, pero muy derechito hacia la derecha, ustedes podrán notar que de repente como que se atora la línea y aparece un pequeño simbolito al lado del puntero de mi mouse. Esto es lo que nosotros conocemos como punto de referencia.
Si yo mi línea la coloco de manera vertical hacia abajo, aparece ese símbolo, pero ahora de forma vertical. Pasa lo mismo hacia la izquierda, si me detengo aparece el símbolo, y pasa lo mismo hacia arriba. Estas son referencias que me ayudan a poder construir de mejor manera. Al mismo tiempo que yo podría simplemente hacer la línea del ángulo y la distancia que yo quiera, me puedo basar en distintas referencias que de acuerdo a lo que vaya dibujando se van a ir desarrollando. Por ejemplo, voy a dar simplemente un clic, no importa el tamaño, doy clic y automáticamente se coloca de color azul la línea que yo hice. Cuando la línea es color rojo, color rosada, rojiza, significa que la estoy construyendo, y una vez que es de color azul es que ya está colocada. Nuevamente, utilizando la referencia que me aparece hacia abajo, que me aparece que son menos 90 grados, hago otro clic sin importar el tamaño. Y ahora me voy de forma horizontal hacia la izquierda, me voy acercando hacia donde yo empecé a dibujar y notarán que de repente se atora la figura. ¿Qué pasa aquí? Está tomando la referencia del primer punto que yo dibujé y digamos que el programa me sugiere o me permite hacer que esta línea que yo dibuje sea exactamente de la medida comparada con la de arriba. La línea que funciona como referencia ahora brillará de color naranja y el punto con el cual se va a vincular también va a resaltarse. Yo me acerco, se atora y doy clic. Aunque no tengo que haberme preocupado de la medida de la línea que acabo de hacer, ya que automáticamente, como es una referencia, tendrá la misma medida que la de arriba. Y pasa lo mismo ahora. Si yo me acerco de forma vertical, va a brillar de color amarillo el punto en el cual yo quisiera conectar mi línea. Aunque si bien podría conectarla en cualquier parte de la línea, esta va a brillar de forma naranja, o podría dibujarlas en cualquier otra posición, si yo la acerco hacia un punto, cualquiera de los que yo tengo, este punto va a resaltarse en color naranja. Esto me sirve para saber que lo estoy conectando completamente de forma precisa y que no están quedando huecos ni nada. Doy clic y como cerré mi figura, automáticamente se termina el comando. Notarán ahora que el rectángulo que yo dibujé está de color celeste por dentro. Esto significa que es una figura perfectamente cerrada. Para entender mejor este concepto, voy a dibujar otro rectángulo pero sin cerrarlo bien. Hago una línea aquí, ahora me voy a ir de forma inclinada. Incluso para que lo puedan ver, me voy a ir digamos a unos 30 y tantos grados. Si yo puedo definir igual toda mi línea de forma vertical, mi línea de forma horizontal, pero el programa también me permite hacer líneas perpendiculares. Aquí aparece otro símbolo al lado de referencia. Este símbolo, que tiene como una forma como de escuadra, significa que es perpendicular. Si alguno de ustedes no sabe qué significa esa palabra, básicamente significa que si yo tuviera una línea perfectamente horizontal, una línea perfectamente vertical la atraviesa, tienen un ángulo de 90 grados perfecto. Yo me voy entonces de forma perpendicular gracias a la referencia. Nuevamente me puedo ir de forma perpendicular hacia abajo y aprovechar este punto de acá para generar otra referencia más. Doy clic y esta vez, en vez de unirlo, voy a dejar mi línea un poquito aquí vacía. Yo todavía puedo completarla porque no he cerrado mi línea. ¿Qué pasa si quiero terminar mi comando? En la esquina superior izquierda de su teclado hay un botón que dice ESC. Es el botón de escape. Sirve para cerrar comandos. Yo lo oprimo y automáticamente se cierra la herramienta de línea y me activa automáticamente la herramienta de seleccionar. ¿Qué es lo que notan aquí? Este rectángulo que acabo de dibujar, que está incompleto, no está coloreado de celeste por dentro, mientras que el primero que hicimos sí lo está. Cuando una figura está completa, está cerrada, yo le puedo dar clic en su interior y automáticamente se selecciona, mientras que en el otro no le puedo dar clic de esta forma, solo puedo seleccionar sus líneas individuales, pero no la figura completa. Muy bien. Vamos a borrar esto, lo puedo seleccionar todo dando clic, arrastrando con el clic, con este cuadro color crema que va a salir, y selecciono todos los objetos que van a brillar en verde y oprimo el botón de suprimir. Esto los va a eliminar directamente, o puedo dar clic derecho y eliminar. En caso que alguno tal vez no tenga el botón de suprimir o no lo pueda encontrar, simplemente dan clic derecho y eliminar.
Ahora, vamos a ver de mejor manera la herramienta de línea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, necesito una medida específica? Vamos a dar nuevamente clic, me voy a ir de forma horizontal, pero yo quiero que mi figura tenga un tamaño de 100 milímetros. Simplemente entonces escribo 100 en mi teclado y automáticamente se va a estar escribiendo en el recuadro. Ustedes pueden notar que cada vez que colocan su línea, el espacio donde vienen los milímetros está resaltado en azul. Esto significa que lo puedo editar. Yo escribo 100 y hay un botón que se llama Tab. El botón de tabulador tiene dos flechas. Está un poquito abajo del botón de ESC. Este botón sirve para cambiar entre los recuadros de las medidas. Por ejemplo, tal vez yo no quiero esta vez un ángulo perfectamente horizontal. Yo quiero que tenga un ángulo de 25 grados. Entonces escribo 25 y mi línea automáticamente ahora mide 100 milímetros y tiene 25 grados. Y yo puedo seguir haciendo esto. Dejo mi línea con la herramienta de referencia vertical para que automáticamente se vaya perfectamente a menos 90 grados y ahora voy a escribir 50. Doy Enter y notarán que mi línea la puedo yo manipular. Como no he especificado el ángulo, como en la vez pasada, yo puedo decidir de que, ok, quiero que sea un ángulo horizontal, quiero que sea un ángulo vertical, o incluso un ángulo de cualquier tipo, pero no se altera la medida. Yo la puedo colocar exactamente donde yo quiera. En este caso me voy a ir directamente hacia abajo. Doy clic y listo. Vamos a ver ahora. Vamos a completar utilizando referencias. Acerco mi mouse hacia el punto de la primera línea que yo dibujé y voy a ver que brilla en naranja. Si yo bajo mi mouse, me va a seguir la referencia y veo que aparece el símbolo de línea horizontal. Doy clic. Una vez que están ambas partes brillando, doy clic y significa que mi línea automáticamente tiene la medida que llegue hasta este punto. Y ya simplemente cierro mi figura. Oprimo el botón de ESC para cerrar y pasar a la herramienta seleccionar y puedo ver que mi figura quedó brillando en celeste, significa que está perfectamente bien cerrada. Es cuando un objeto está completamente cerrado, recordemos que lo podemos seleccionar y manipular para crear distintos objetos más adelante. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesitaría crear un rectángulo o algo por el estilo, pero tal vez no tengo el tiempo o no quiero batallar usando puras líneas? Pues tenemos la herramienta de rectángulos justo abajo de la de línea. Esta tiene tres categorías principales, que sería rectángulo por centro, rectángulo de 2 puntos y de 3 puntos. Además de que nos da la alternativa de crear un polígono. Vamos a ver el rectángulo por centro. Esta herramienta sirve para crear un rectángulo desde un punto central. Vamos a utilizar de referencia uno de los puntos que dibujamos. Yo veo que acerco mi mouse y este brilla en naranja. Doy clic y el rectángulo empieza a crecer desde el centro de la figura. Yo puedo escribir exactamente la medida que yo quiera. Por ejemplo, escribo 50, doy Enter y se pasa a la otra medida, la que sería vertical. Escribo 50 también, doy Enter y ahora se pasa hacia el ángulo. Digamos que yo quiero que mi rectángulo esté inclinado, así que escribo 45 grados, doy Enter y mi rectángulo se creó perfectamente a los 45 grados y con las medidas que especificamos. Y de esta forma yo puedo crearlo sin ningún problema. También lo puedo crear de manera libre y asignar las medidas después, pero es más rápido, más fácil poner directamente la medida 100, 50 y 0 grados y listo, quedó mi rectángulo. Yo también de hecho puedo utilizar otras referencias para poder construir desde el inicio. Por ejemplo, si empiezo mi rectángulo justo desde este punto centro que aparece aquí, el símbolo de referencia del punto central, doy clic y puedo acercar, por ejemplo, si yo lo acerco lo suficiente hacia la línea de abajo, veo que va a brillar en naranja. Eso significa que me está dando la referencia para que mi figura no se pase de esa medida. Y yo la puedo establecer hacia donde yo quiera. Si la acerco a otro punto, se ancla ahí o la puedo dejar en el lugar que yo prefiera. Vamos a colocarlo en este punto.
Y listo, esa es una manera más eficiente de utilizar otras figuras que ya tengan dibujadas para poder crear de manera más rápida, más eficiente las que ustedes vayan desarrollando. Vamos a borrar todas estas figuras. Ok. Y continuando, vamos viendo los otros dos tipos de rectángulo. El de 3 puntos es muy poco usado, aunque les puede llegar a servir en alguna situación, pero el de 2 puntos sí les va a servir bastante. Por ejemplo, aprovechando estas líneas que ya tenemos aquí, vamos a agregar unas cuantas para que nos puedan servir. Damos esto. Agarramos la herramienta de rectángulo de 2 puntos. ¿Cómo funciona esta? Básicamente yo elijo una esquina, digamos esta de aquí, y mi rectángulo ahora se empieza a construir desde la esquina. Yo puedo, igual que el otro tipo de rectángulo, asignar directamente las medidas, que en este caso va a crecer, en vez desde el centro y parejo hacia otros lados, va a crecer desde la primera esquina que yo dibujé. O yo puedo dar clic en algún otro punto de referencia, por ejemplo aquí, y mi rectángulo tendría esta forma exacta. Esta es una herramienta bastante útil porque me permite simplemente construir las referencias que tendré alrededor y después completar mi rectángulo. Y finalmente vamos a hablar sobre el círculo. Bueno, se me está pasando el polígono. Esta es una herramienta útil para cuando tengan que crear figuras un poquito más elaboradas. Damos clic en polígono. Y aquí la parte que nos interesa es que dice la cantidad de lados. Aquí nosotros podemos definir que, por ejemplo, queramos una figura de 8 lados, lo que sería un octágono. Damos clic donde la queramos crear y va a crear un octágono perfecto. Si yo mantengo mi mouse en ángulo vertical desde donde la empecé a dar clic, la figura va a quedar perfectamente derechita, aunque yo también puedo definir, igual que en los demás, la medida de cada uno de los lados y el ángulo. Por ejemplo, yo quiero que cada uno de los lados mida 25, doy Enter, y a cuántos grados lo quiero, pues 90 grados está bien, doy Enter de nuevo. Y se creó un octágono perfecto. Vemos que aparecen muchas referencias a los lados. Esto pasa porque es una figura con más construcción. Cada uno de estos símbolos rojos que tenemos tiene un significado que nosotros podríamos eliminar si nos estorban o utilizar a nuestro favor. Vamos a quitar esto. Y ya para terminar, veamos en la herramienta de círculo. La herramienta de círculo la tenemos de círculo según centro, de 3 puntos, tangente, elipse y elipse de 3 puntos. De entre todos estos, yo considero los más útiles el círculo de centro y el tangente, además de la elipse de 3 puntos. Depende de cada quien. Con el tiempo ustedes experimentando van a ir obteniendo sus propias habilidades y encontrando la mejor manera para poder construir sus propias piezas. ¿Cómo funciona un círculo? Vamos a crear, para que nos sirva de referencia, un pequeño rectángulo y vamos a empezar. Doy clic a la herramienta de círculo. Esta herramienta va a crear el círculo justo desde el centro de mi figura. Si yo, por ejemplo, doy clic, más bien no doy clic, acerco mi mouse al punto central de uno de los lados del rectángulo y al otro punto central, digamos que ambos se quedan activos y yo puedo elegir una referencia que quede justo en medio de los dos sin tener que utilizar ninguna otra línea. Doy clic y automáticamente mi círculo está perfectamente centrado en este rectángulo. Al igual manera que el anterior, yo puedo simplemente dar clic en alguno de los puntos de referencia para dar un tamaño específico o puedo especificarlo, que en este caso tenemos dos opciones. El número más grande que aparezca es el diámetro y el número más pequeño es el radio. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, o dicho de otra forma, el diámetro es el doble del radio. No afecta a cuál agreguen, solo tienen que escribir un número y automáticamente el otro cambiará. Por ejemplo, si yo aquí escribo 50, automáticamente se coloca mi círculo con un radio, aquí dice arriba, de 25. Lo que tiene la herramienta de círculo es que me permite volver a colocarlos o copiar o hacer copias del mismo una vez que estos las establecemos, y que yo puedo colocar simplemente dando clic de nuevo. Esto es muy útil para poder hacer copias de una misma figura.
Otras herramientas como el cuadrado, línea y demás no nos ofrecen este comando, pero es bastante útil, por ejemplo, para el círculo. Yo puedo utilizar control Z para quitar todas aquellas piezas que no haya necesitado. Siguiente, círculo por 3 puntos. En este caso, nosotros tenemos que dar clic en 3 lugares para poder crear nuestro círculo. Por ejemplo, yo voy a empezar desde esta esquinita que aquí tenemos, luego voy a dar clic en este punto del medio y luego yo decido dónde quiero dar clic de nuevo. Y el programa va a tratar de que el círculo esté tocando esos 3 puntos. Doy clic acá y listo. Así funciona el círculo de 3 puntos. Lo hago de nuevo para que lo puedan ver mejor. Doy clic en donde quiero empezar, doy clic en el segundo punto del círculo y finalmente hasta donde quiero que este llegue. Lo que trata el programa es que el círculo esté tocando cada una de esas 3 esquinas que yo elegí. Siguiente, aunque no es tan común utilizarlo, les puede llegar a servir el círculo tangente, que es lo que nos dice aquí cómo funciona. Crea un círculo tangente. Bueno, básicamente cuando hablamos de tangencia es que una pequeña parte de nuestro círculo está tocando algún otro elemento. Damos clic en el centro y vemos que esa parte queda justo en una de las orillas del círculo. Nosotros le podemos asignar directamente la medida, digamos 30, y queda listo. Ya solo me pregunta si lo quiero hacer hacia un lado o hacia el otro. Doy clic y se coloca mi círculo. Finalmente, lo que sería el elipse. Elipse según centro. Yo elijo, por ejemplo, nuevamente utilizando las referencias, el centro de ese rectángulo. Me extiendo hacia lo que sería el lado derecho, doy clic y ahora abro lo que sería mi elipse. Puede ser a la altura que yo quiera escribiéndola o puede ser dando clic. Que por ejemplo, entonces yo podría escribir, digamos, 35, doy clic y acá escribo, bueno, doy clic directamente y ya lo coloco. Las herramientas de elipse son útiles para figuras más complejas, que por ejemplo, si yo simplemente crear una referencia, empiezo desde el centro, doy clic a la izquierda, doy clic en la parte de arriba, creé un óvalo que perfectamente queda encerrado dentro del rectángulo. Después, por ejemplo, aunque lo vamos a ver más a detalle adelante, puedo utilizar la herramienta de recortar, atravieso lo que sería nuestra figura y dejo únicamente la parte que yo necesito, que sería mi óvalo, del tamaño exacto que yo necesitaba. Muy bien. En general, estas son las 3 principales herramientas que vamos a estar utilizando. Más adelante vamos a ver a detalle las que serán de herramienta de arco, herramienta de acuerdo y de recortar. Son de las más importantes también, junto con una que otra de mover, simetría, tangencia y demás. Aunque si ustedes utilizan su creatividad tan solo con líneas, rectángulos y círculos, pueden crear piezas muy pero muy elaboradas. Al final este programa es como si le dieras un lápiz a alguien. Podrías dárselo a una persona que apenas está aprendiendo a escribir y a dibujar, que va a hacer cosas muy sencillas, o podrías dárselo a un artista profesional que va a crear retratos y obras increíbles. Simplemente son una colección de herramientas útiles que ya dependen de su creatividad y de su habilidad para poder crear lo que ustedes gusten. Desde piezas complejas como motores y autos hasta cosas no tan elaboradas, pero que igual sí, son muy útiles, como una silla, como un lápiz, una pluma y demás. En resumen, la línea es la herramienta más importante de todo el programa. Doy clic y yo puedo definir si sea horizontal, vertical, darle su medida o darle su ángulo. Y una vez que yo doy clic de nuevo, me permite dibujar otra línea. Segundo, el rectángulo que tenemos por centro o rectángulo de 2 puntos. Este me pide dar clic para empezar a construir y yo puedo asignar directamente sus medidas: 50, enter, 50, enter y su ángulo de 0. Y creé un rectángulo a mi gusto. Y finalmente el círculo, también desde el centro, elijo desde donde quiero empezar, en esta esquina, y me pregunta por radio o diámetro. El que yo elija es el mismo resultado, simplemente recordar que el radio es la mitad del diámetro. Aquí le coloco que serán 110, doy enter y se coloca mi círculo.
Son las tres herramientas principales. Espero haya quedado claro esta explicación. Más adelante estaremos viendo las demás herramientas y cómo empezar a construir piezas muchísimo más elaboradas. Espero tengan un buen día y cualquier duda estaré al pendiente. Mándenme algún mensaje por WhatsApp, por Facebook. Si alguien batalló para instalar el programa o cualquier cosa del estilo, ahí estaré para poderlos ayudar en cualquier duda que vaya surgiendo. Recuerden que si alguien quiere ir experimentando por su propia cuenta en el programa y aprendiendo a su propio ritmo, es completamente bienvenido a hacerlo. Que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima semana.